vamos a ir a la segunda carta de Pedro. Hemos pasado algo de tiempo entre el último año ahí, pero es digno de nuestra atención otra vez este pasaje. Un pasaje que va a llevarnos a Cristo y su palabra. Y eso es lo que siempre necesitamos, sin importar lo que pase en nuestras vidas. Un enfoque nuevo en nuestro Señor. Y llegando a conocerle mejor por medio de la palabra dada a nosotros. Entonces vamos a la segunda carta de Pedro y vamos a entrar la carta por la puerta de atrás, esta vez para apoyarnos con el enfoque de la carta. Vamos a ver desde el último versículo, capítulo 3 y versículo 18, que dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Terminando la carta, menciona otra vez el conocimiento de nuestro Señor y su gracia. Notábamos antes que en el versículo 2, Pedro empieza la carta en la misma forma, hablando de la gracia y el conocimiento del Señor. Segundo de Pedro 1, versículo 2, dice: gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El conocimiento de Él y su gracia es lo que necesitamos ahora y lo que necesitamos siempre. Segundo de Pedro 1:12, Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan, están confirmados en la verdad presente. Recordarles siempre. Esto es el mensaje del apóstol Pedro, ahora más anciano. Está diciendo: yo voy a decirte algunas cosas que ya saben, pero son dignos de repetir. Como anciano, esas son mis últimas palabras. Aún en este pasaje, él está mencionando su anticipación de la muerte que viene a su vida, su anticipación de su propio martirio. Puede decir que él está diciendo: esta es mi última voluntad y testamento. Antes que morir, quiero repetir una que otra vez estas cosas porque son tan importantes para ustedes, la iglesia. Empezando en versículo 12, por tanto, siempre estaré listos para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, literalmente es una traducción de esta morada, este tabernáculo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida, ustedes pueden recordar estas cosas. No sean las cosas que no conoces que afectarán tanto tu vida, sino las cosas que ya conozcas, pero a las que no das mucha atención. Como escuchamos en la lectura de hoy, el pasaje anterior, antes que el texto donde vamos a enfocarnos, ahí en capítulo 1, versículos 1 al 15, tiene como tema principal un imperativo: sean diligentes a crecer en Cristo. Sean diligentes a crecer en Cristo. Y ya hemos considerado este pasaje anteriormente. Ahora vamos a ver el resto del capítulo 1, cuyo tema principal puede ser nombrado: sean dedicados a la palabra. Tenemos en capítulo 1, conjunto ahí, los principios fundamentales. Sean diligentes a crecer y sean dedicados a la palabra. Es porque es por la palabra, ser dedicado a la palabra, que podemos crecer en Cristo.
En el principio él daba muchas características que deben ser evidenciadas en nuestras vidas si estamos creciendo como cristianos. ¿Por qué? Porque son las mismas características que son evidentes en la vida de Jesús. Y Dios está transformándonos a la imagen de Jesús. ¿Cómo podemos adquirirlas entonces? Por pasar tiempo con Jesús. Por pasar tiempo con Jesús. ¿Dónde? En su palabra, conociendo a Él. Romanos 13, versículo 14 dice, antes bien vístense del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujerías de la carne. ¿Cómo podemos vestirse? ¿Cómo podemos vestirnos en el Señor? Pues debemos conocerlo a Él. Debemos conocerlo, meditar en Él, meditar en su carácter, en su obra. ¿Y cómo? No sea por enfocar en un icono, un representante de Él, una imagen, como algunos piensan, posiblemente apareció Jesús. No, lo que debemos hacer es conocerle a Él, como Él está revelado a nosotros por su santa palabra. Entonces Pedro dice que quiero recordarles, Él quiere recordarles de algo que ya conozcan, pero quiero motivarles a pensar en ella nuevamente. Que deben ser diligentes a crecer. Y como el crecimiento viene por pasar tiempo reflejando en Cristo por su palabra, pues deben ser dedicados a la palabra. ¿En dónde encontramos lo que tenemos y lo que necesitamos para crecer espiritualmente? En ninguna otra parte que aquí en su palabra. Versículo 16 y adelante, donde vamos a enfocar. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, o sea, fábulas artificiosas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Señor, damos gracias por un domingo más que podamos reunirnos y dedicarnos a ti y tu palabra. Queremos crecer espiritualmente como cristianos y como congregación. Queremos madurar. Queremos mejor reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y tu gloria. Pedimos, Señor, ahora apoyarnos a entender cómo dedicarnos más a la palabra. Y dedicándose más a la palabra, entonces madurar en el caminar cristiano. Pedimos, Señor, por cada creyente que está aquí, que pueden ser edificados, motivados, aún exhortados en la inversión que cada uno de nosotros necesitamos hacer en nuestro crecimiento espiritual por ser dedicado a la palabra. Y pedimos también por los que están aquí presentes, que no han arrepentido de su pecado, que no han confiado en Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Pedimos, Señor, que ellos ahora pueden tener sus ojos ciegos espirituales abiertos para ver a Jesús como es, irresistible, presentado a nosotros en su santa palabra. Pedimos para que tú seas glorificado en Jesús. Amén.
sean dedicados a la palabra. Pues debemos considerar no solamente el contexto anterior, que tenemos todo que pertenece a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Cristo, revelado por su palabra, pero también debemos dar cuenta de dónde va Pedro después de este pasaje. En capítulo 2, Pedro va a proclamar unas advertencias sobre los falsos maestros, los que infiltraron a las iglesias con enseñanzas heréticas, los que negaron al verdadero Cristo. Capítulo 2 y versículo 1 y adelante, ellos, los falsos profetas, entraron a las iglesias hablando contrario a las enseñanzas de los apóstoles, como Pedro, enseñando cosas contrarias a la palabra, diciendo que muchas de las enseñanzas de la Biblia sobre Cristo mismo fueron fábulas y mitos. Pues hoy en día todavía tenemos los que dicen que necesitamos desmistificar la palabra de Dios, que intentan explicar racionalmente las cosas milagrosas, porque no aceptan la realidad de un Dios todopoderoso. Entonces buscan la manera de racionalizar todo por el concepto humano. Entonces Pedro empieza defendiendo la veracidad de la palabra de Dios, diciendo que contrario a los que usan fábulas inventadas con astucia para engañar a los cristianos, él y los otros apóstoles escribieron y proclamaron la verdad sobre el Cristo, quien ellos conocieron personalmente y vieron con sus propios ojos. Pedro menciona algo aún más grande para aumentar su argumento. Él habla de un evento cuando él mismo vio a Cristo revelando algo de su gloria divina. Fue un día tan especial. Fue un día tan especial que siempre fue grabado ahí en la mente del apóstol Pedro. Algo que impactó la vida de Pedro tan profundamente que aún ahora, como el anciano cercando su propio martirio, él quiere recordarles a los que recibieron su carta y a nosotros con la verdad, Jesús el Cristo y nuestro Señor y Salvador es verdaderamente Dios, el Dios con nosotros, el Dios que reveló su gloria. Porque cuando les dimos a conocer, versículo 16, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre y majestuoso gloria le hizo de esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha del cielo, desde el cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿De qué se refiere Pedro? ¿De qué está hablando? ¿Qué fue este evento? Pedro está hablando del tiempo cuando Juan, Jacobo y Pedro mismo subieron al monte alto con Jesús, donde vieron la gloria del Señor revelado cuando Cristo fue transfigurado ante los ojos de ellos. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 9. Recuerden que Marcos fue asociado con el apóstol Pedro en escribir su Evangelio. Marcos 9, 1 al 9. Que Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Versículo 2. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto.
Estamos en Marcos 9. Y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, que es maestro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramados, o sea, 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Pues leyendo los evangelios, encontramos varias ocasiones donde Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados por Jesús para ver o para experimentar algo fuera de la presencia de los otros discípulos. Jesús tenía los 12, por dentro del 12 había un círculo de 3 que recibieron aún más preparación. Pedro, Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, y Juan. El Jacobo aquí no fue el Jacobo medio hermano de Jesús, quien pastoreaba la iglesia en Jerusalén y quien escribió el libro de Santiago, sino fue el discípulo Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, quien fue matado por el rey Herodes, como dice versículo 1 de Hechos capítulo 12. Pedro, Jacobo y Juan fueron el monte de la transfiguración de Jesús. Y dice Pedro aquí, en su segunda carta, fuimos testigos oculares de su majestad. Versículo 16, nosotros mismos escuchamos esa voz dirigida desde el cielo. Versículos 17 y 18. La voz de Dios hablando acerca de su Hijo Jesucristo. La voz de Dios hablando a ellos, la voz del Padre, quien declaró, como dice Mateo 17:5, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óigalo a él. Notamos algo interesante en la historia de lo que pasó aquí, en el monte de la transfiguración. Cuando apareció Jesús transfigurado, revelando su majestad, también apareció 2 hombres, Moisés y Elías. Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas. La ley y los profetas, como fue conocido el Antiguo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios que ya fue escrita en el tiempo cuando subieron este monte alto. Cuando apareció Jesús transfigurado, cambiado en forma, revelando su gloria, también apareció Moisés y Elías, platicando con él. ¿Y cómo respondieron los 3 discípulos? En Marcos 9:10, por lo que pasa, sabemos que ellos, Moisés, Elías y Jesús, platicaron sobre la resurrección de entre los muertos. Pero ¿cómo respondió Pedro en tal momento? Ahí está los 3 hablando, él estaba leyendo los 3 hablando. Entonces Pedro decía a Jesús, Rabí, que es maestro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramados, o sea, 3 tabernáculos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Típico de Pedro antes, abrió su boca aún antes de pensar bien. No sé si algunos tienen este problema todavía, pero fue típico de Pedro en el principio de su tiempo de discipulado con el Señor. Pues el texto dice sobre sus palabras, él decía eso porque no sabía qué decir, pues estaba espantado.
ahí espantados, tenía que decir algo, entonces abrió su boca sin pensar en lo que va a ser sus palabras saliendo. Pero inmediatamente después escucharon la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, oigan a él. Moisés, aunque Moisés y Elías fueron hombres grandes, hombres importantes en la historia de Israel, hombres de Dios grandemente usados, es Jesús que merece tu atención, dice el Padre. Y Pedro aprendió. Por eso está recordándonos de la importancia de conocer al Señor y crecer en el conocimiento de Él. Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Notamos otra referencia del mismo evento en el testimonio de otro testigo ocular, el apóstol Juan. Juan estaba allí también y él escribió en el Evangelio según Juan 1:14, el verbo, la palabra, el logos, Jesucristo mismo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó. Este término, habitó, aquí en Juan 1:14, es el mismo término en griego, en el original, que viene el término tabernáculo. El verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces debemos considerar qué era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar donde Dios reveló al pueblo de Dios, Israel, en el desierto. Dios se reveló a su pueblo ahí en el tabernáculo. Jesucristo Dios mismo tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Juan mismo empezó su primera carta también en manera similar, hablando como testigo personal de Jesús. En 1 de Juan 1:3 dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida, Cristo, y la vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Hermanos y amigos, lo que tenemos aquí en Pedro también ser, como este testimonio de Juan, ser un testimonio personal de uno que no solamente conoció a Cristo aquí en la tierra, pero uno que también vio su majestad, vio su gloria. Aquí tenemos la palabra de Cristo, la palabra de verdad, y debemos dedicarnos a la palabra. La palabra que revela nuestro glorioso Señor y Salvador a nosotros. No son fábulas y mitos como dicen los falsos maestros. Son historias verdaderas. La Biblia habla del Salvador Jesucristo, el Dios verdadero. Segundo de Pedro es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento rechazados por los falsos maestros aún en nuestro día. Muchos comentarios y empieza tratando de explicar por qué no creen que Pedro escribió a Pedro, que a lo mejor esto no es parte de la palabra de Dios. Ellos no quieren aceptarlo porque segundo de Pedro habla de ellos mismos, como pueden ver en capítulo 2. Pues en el fin de capítulo 2, Pedro usa términos como perros y puercas.
en referencia a los falsos maestros. Entonces es entendible porque ellos no van a aceptar el mensaje bíblico aquí. La Biblia, y ese libro en particular, muestra tan mentirosos son los falsos maestros y los falsos profetas. Pues si los apóstoles inventaron las historias de la Biblia, nunca inventaron historias sobre el sufrimiento del Salvador, sino solamente historias sobre su victoria. Pero la verdad sé que la victoria viene por el sufrimiento y es contrario a los pensamientos humanos. Pues muestra que la Biblia sea un libro divino y no humano. Piensen un momento. El hecho de que la historia sea tan absurdo muestra algo sobre su veracidad. Humanamente, nadie va a inventar una historia sobre la necesidad de creer en un Cristo quien murió, aunque después resucitó. Aún la humildad de Jesús es en contra de la perspectiva humana sobre los líderes grandes que expresan a sí mismos con el orgullo humano. Pero aquí tenemos la historia divina dada a nosotros por testigos que vieron a Jesús personalmente antes y después su resurrección y que vieron a Cristo revelando su gloria. La veracidad de la resurrección no sea solamente la tumba vacía, sino que había también personas que vieron a Cristo después de la resurrección. Vayamos a la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15. Empezando en el versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Escuchen, y se apareció a Cefas, al Pedro mismo, y después a los 12, los discípulos. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen o se murieron. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Apareció vivo a 500 personas a la vez. Y algunos de ellos, como nosotros, dice Pablo, unos 25 años después, todavía estamos aquí viviendo. Podemos hablarnos. Háblales a los testigos, está diciendo. Otra vez en la segunda carta de Pedro, vimos a Jesús y los demás lo vieron aún 500 a la vez. Pedro está usando este evento. Entonces, él vio a Jesús revelar su gloria. Encontramos en el Nuevo Testamento testigos oculares. Bueno, pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? Porque la iglesia primitiva usaba el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. No fue escrito todavía. Pero el Antiguo Testamento, como toda la Biblia, se inspiraba. Segundo a Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien a prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. O sea, ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados, sellados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Versículo 19. La palabra de Dios es aún, ¿qué dice? Más
segura. La palabra inspirada por el Espíritu Santo es más segura. Y recuerden que Pedro está hablando más específicamente todavía del Antiguo Testamento, que ya estaba disponible cuando él escribió su carta. En el Antiguo Testamento tenemos profecías de Jesús, el Mesías, el Cristo profetizado. Profecías que fueron cumplidos en el nacimiento de Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Los profetas verdaderos de la antigüedad vieron a Jesús en el Antiguo Testamento. El Mesías anticipado. No tienen que buscar manera de forzar de ahí porque ahí está presentado. Tenemos un testigo más seguro aquí en nuestras manos, es el punto de Pedro. Ellos mismos vieron a Jesús y vieron aún Él revelando su majestad, pero nosotros tenemos un testigo aún más seguro. La palabra. La evidencia de un autor divino quien dio sus profecías en los tiempos antiguos y cumplió sus profecías perfectamente en Cristo Jesús. ¿Qué perspectiva tenía Jesús mismo sobre la veracidad y la autoridad del Antiguo Testamento? Pues no quedamos con dudas, podemos ver Mateo 5:18. Mateo 5:18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una jota ni una tilde. O sea, ni una iota o la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se cumpla. Y tal como Dios cumplió su palabra acerca de Jesús en su primera venida, su muerte y resurrección, podemos esperar con confianza el cumplimiento de las demás profecías acerca de su segunda venida también. Tenemos la palabra segura que no sea infiel como la palabra de los hombres engañadores que enseñan sus propias opiniones para la ganancia personal. Y algo que merece mencionar otra vez, aquí es, Pedro estaba enfatizando la importancia de la palabra segura, aún refiriendo al Antiguo Testamento que ya existía en su tiempo de escribir. Era la capacidad de ver cómo Dios cumplió su palabra, cumplió sus promesas y profecías del Antiguo Testamento, que sea motivadora para confiar en todo su mensaje divino. Entonces fue necesario conocer el Antiguo Testamento para conocer las promesas, para conocer mejor el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. La verdad es que muchos de los pasajes que tenemos aquí en el Nuevo Testamento refieren a historias y profecías en el Antiguo Testamento. Por eso, para entender bien el Nuevo Testamento y no malinterpretar el mensaje como los falsos maestros que tuercen la Escritura, como dice el capítulo 3 y versículo 16 de 2 de Pedro, nosotros debemos ser dedicados a la palabra, a conocer toda la palabra, incluyendo el Antiguo Testamento. Y más es por conocer el Antiguo Testamento que recibimos la bendición de conocer promesas cumplidas y aún futuras del Señor. El Antiguo Testamento es una base para interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿quién puede decirme cuál sea el versículo probablemente más conocido en todo el Nuevo Testamento? ¿Qué piensa? Juan 3 dice, más probablemente más conocido. Algunos que no conocen al Señor han escuchado. Ahora, sin abrir su Biblia, al tercer capítulo de Juan, del Evangelio según Juan, ¿cuántos pueden recordar el evento del Antiguo Testamento de que se refiere Jesús en el contexto inmediatamente antes del versículo más conocido? Ahí en el versículo
antes de Juan 3:16. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué de tal manera? ¿De qué se refiere? Los dos versículos anteriores dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. ¿Y el punto? En la misma manera que los enfermos tenían que obedecer por fe en ver la serpiente para ser sanados, para recibir la salvación de su alma, todos necesitan obedecer por fe la instrucción del Evangelio. Y de igual manera, algunos creyeron e hicieron lo que fue necesario y otros no creyeron. Nuestra fe está basada en la Escritura, la Biblia, escrito por testigos oculares y profetas inspirados. Este pasaje que él está refiriendo viene del Antiguo Testamento. La idea es que como ustedes ya saben lo que dice la Biblia sobre este evento cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, tenemos que conocer qué dice la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, para entender mejor el mensaje en el Nuevo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Jesús contó una historia sobre un hombre rico, perdido, y un creyente humilde llamado Lázaro. Y el hombre rico, sufriendo eternamente después que murió, pidió a Abraham mandar a alguien del cielo para convencer a sus hermanos a arrepentir, para que ellos no pasen la misma condenación. Pero noten la respuesta que recibió el rico. Lucas 16:27 y adelante. Entonces él dijo, te ruego, pues Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de que modo él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿De qué se refiere? Moisés y los profetas, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ellos tienen a Moisés y los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirían si alguien se levante de entre los muertos. Aquí está el punto. Ya tienen la palabra de Dios. Ya tienen la palabra de Dios que presenta a Jesús. Si rechazan la palabra de Dios, no van a creer aún si pueden ver algo milagroso como alguien levantando de entre los muertos para evangelizar a ellos. Lo que el mundo necesita es la palabra de Dios. Si no son convencidos por la palabra de Dios, nada va a convencer. Segundo de Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte, el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, o no viene por iniciativa propia. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Los autores humanos de la palabra de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo, en tal manera que el producto de sus escritos puede ser llamado la palabra de Dios mismo.
Ellos fueron inspirados, o sea, llevados, como los barcos están llevados por el viento cuando levantan sus velas. Entonces, como resultado, tenemos una Biblia segura. ¿Y por qué se importa tanto de estar dedicado a la palabra? Pues es porque por la palabra que conozcamos, por la palabra conozcamos a Cristo. No podemos conocer a Cristo aparte de la proclamación de su palabra, la lectura de su palabra. Y es por la palabra, no solamente podemos conocer a Cristo, es por la palabra que vamos a crecer en Cristo. Nuestra salvación y santificación depende en el conocimiento de la palabra. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una antorcha que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Aquí está el clave importante en relación a nosotros. Que debemos ser diligentes a crecer, y como el crecimiento viene por pasar tiempo reflexionando en Cristo por su palabra, pues debemos ser dedicados a su palabra, la cual nosotros hacemos bien en prestar atención. Como dice, aunque tenemos la palabra más segura, si no estamos leyéndola, si no estamos escuchándola, si no estamos estudiándola para aplicar, pues no va a impactar y transformar en nuestras vidas. Tenemos que dar atención a la palabra. Entonces, ¿qué es el significado del mensaje para nosotros ahora y toda la semana? Que debemos ser dedicados a la palabra. Debemos dar atención a la luz brillando en la oscuridad. Estamos viviendo en días oscuros. Hay falsos maestros hablando en nuestros oídos todos los días por la tele y por el radio y por los libros y los periódicos y por nuestros amigos y aún nuestros familiares. Hasta aún recibimos enseñanzas contrarias a la Biblia en forma de consejos de aún nuestros hermanos. Muchas veces que falta el discernimiento bíblico. Mensajes falsos, mensajes contrarios a la palabra segura. Entonces debemos estar dedicados a la palabra para seguir creciendo espiritualmente en Cristo. Dios no nos dejó solos sin la dirección necesaria. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en el conocimiento de nuestro Señor revelado aquí en su palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ella? Si tienes la capacidad de leer, ¿estás aprovechando? ¿Tienes un plan sistemático de la lectura de la palabra de Dios? A algunos les gusta leer la Biblia cada año. Está bien, pero no sea más espiritual que leer la Biblia en cada año y medio o cada 2 años. Si tú lees un poco más lento, no seas desanimado, sigue leyendo. Pero tengas un plan de tener un plan de estar leyendo, recibiendo la palabra de Dios en tu vida. A algunos les gusta empezar en Génesis y leer hasta Apocalipsis. Está bien. Pero si siempre termina cuando llegas a Levítico o Deuteronomio y empieces de nuevo en otro año, mejor sigue leyendo otra parte, sigue leyendo la palabra. Algunos toman su plan como algo muy rígido y cuando no voy a cumplir el plan este año, mejor déjalo. Y esperar otro año y empieza el mismo ciclo. Y empieza ahora, en marzo. Empezar leyendo, tener un plan de lectura de la palabra. Un plan que me sirvió mucho era tomar cada libro de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, las cartas, y leer lo mismo cada día por 15 días o un mes. Si es una carta más larga, puede cortarla a la mitad, leer la mitad para 15 días y la otra mitad para 15 días.
Así puede empezar a entender el contexto muy bien y ver las cosas que normalmente no observan cuando lee el libro una sola vez. Cualquier sea tu plan, ten un plan de leer y ser dedicado a la palabra. Dedicamos a la palabra para ser diligentes en nuestro crecimiento espiritual. Son las cosas más básicas de la vida. Debemos ser dedicados. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, damos gracias por amarnos tanto, de darnos este libro.